Ay, mis adorados salseadores y salseadoras de Turquía. ¿Listos para una ración extra de chisme turco que los va a dejar con la boca abierta? Si pensaban que la bomba del 21 de marzo de 2025 era grande, prepárense porque la hemos cargado con plutonio. Hoy profundizamos en el misterio, desenterramos secretos ocultos y nos adentramos en las teorías más alocadas para intentar descifrar qué demonios está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense a sus pañuelos porque esto se va a poner bueno. Ya lo saben, desde que anunciamos esa fecha fatídica, el 21 de marzo de 2025, los comentarios, las especulaciones y las teorías han explotado en las redes sociales como un volcán en erupción. Y con razón. La idea de que algo significativo pueda suceder ese día entre nuestros queridos Hande y Kerem es, para muchos, un rayo de esperanza en un mundo de desamor y decepción. Pero, ¿de dónde viene toda esta información? ¿Qué pruebas tenemos más allá de nuestros instintos chismosos y nuestras fuentes internas, que dicho sea de paso, son más fiables que el horóscopo? Pues bien, vamos a desglosar el asunto por partes, como si estuviéramos analizando un baklava perfecto, capa por capa. Asterisco asterisco la pista profesional, un proyecto que lo cambiaría todo asterisco asterisco. La teoría más popular y quizás la más lógica, es la de un proyecto profesional en conjunto. Imaginemos la escena, los productores de televisión turcos, esos genios del marketing que saben cómo manipular nuestras emociones como si fuéramos marionetas, sentados alrededor de una mesa de caoba, fumando puros y conspirando para devolver la felicidad a millones de fans. ¿Qué podemos hacer para romper Internet?, se preguntan. Y entonces a uno de ellos se le ilumina la bombilla, Hande y Kerem juntos otra vez. La lógica es aplastante. Senkalkam fue un fenómeno global, un tsunami de romance y comedia que arrasó con las audiencias de todo el mundo. Reunir a Eda y Serkan, o a Hande y Kerem, da igual, bajo el mismo techo, o en el mismo plató, garantiza un éxito rotundo. Los números hablarían por sí solos. La promoción sería mínima, ya que el simple anuncio del proyecto generaría titulares en todos los rincones del planeta. Los patrocinadores se pelearían por poner su logo en cada escena. Y los fans, bueno, los fans harían lo que mejor saben hacer, viralizar el contenido, crear fanfics apasionados y soñar con un final feliz para sus ídolos. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entramos en territorio desconocido. Asterisco 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 la secuela soñada asterisco asterisco, Senkalkam, el regreso. Podríamos ver a Eda y Serkan varios años después, lidiando con los desafíos de la paternidad, los problemas de pareja y las complicaciones de la vida moderna. Sería una forma de complacer a los fans nostálgicos y de explorar nuevas facetas de los personajes que ya conocemos y amamos. Sin embargo, esta opción podría ser arriesgada. ¿Podría una secuela estar a la altura de la serie original? ¿Correrían el riesgo de decepcionar a los fans? Asterisco 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 el spin-off creativo asterisco asterisco un proyecto centrado en un personaje secundario de Senkalkam, pero con la participación especial de Hande y Kerem. Podríamos ver una serie protagonizada por Melo y Erdem, o por Engin y Piril, con cameos ocasionales de Eda y Serkan para mantener el interés del público. Esta opción permitiría a los creadores explorar nuevas historias y personajes, sin depender exclusivamente del éxito de la pareja principal. Asterisco 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 la nueva aventura romántica asterisco asterisco una serie o película completamente original, con una trama y unos personajes nuevos, pero con Hande y Kerem como protagonistas. Podría ser una comedia romántica ambientada en una ciudad exótica, un drama histórico lleno de pasión y traición, o incluso un thriller psicológico que explore los límites de la mente humana. Esta opción sería la más arriesgada, pero también la más gratificante, ya que permitiría a Hande y Kerem mostrar su versatilidad como actores y sorprender al público con algo completamente diferente. Asterisco asterisco el rumor del reencuentro, amor en el aire, asterisco asterisco. Claro, un proyecto profesional es emocionante, pero lo que realmente incendia la imaginación de los fans es la posibilidad de una reconciliación amorosa. La idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos, no solo en la pantalla sino también en la vida real, es un sueño que muchos se niegan a abandonar. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos. Eran la pareja perfecta, el arquetipo del amor verdadero. Su química era innegable, su conexión era palpable. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas hecho realidad. Por eso, cuando anunciaron su separación,
Muchos se negaron a creerlo. Pensaron que era una broma, un rumor falso, una pesadilla de la que pronto despertarían. Pero no fue así. Hande y Kerem siguieron caminos separados, y los fans tuvieron que aceptar la dura realidad. Sin embargo, la esperanza nunca muere. Y en el caso de Hande y Kerem, hay ciertos detalles que alimentan la llama de la esperanza. Asterisco 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 la discreción inteligente asterisco asterisco como mencionamos antes, Hande y Kerem nunca han hablado mal el uno del otro públicamente. A diferencia de otras parejas de famosos que airean sus trapos sucios en las redes sociales, ellos han mantenido una actitud respetuosa y cordial. Esto podría ser simplemente profesionalismo, pero también podría ser una señal de que aún hay cariño y afecto entre ellos. Asterisco 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 los silencios elocuentes asterisco asterisco en entrevistas y eventos públicos, Hande y Kerem han evitado hablar de su relación pasada. Cuando se les pregunta sobre el tema, suelen responder con evasivas o con frases genéricas. Este silencio podría ser una forma de proteger su intimidad, pero también podría ser una señal de que aún están procesando sus sentimientos y de que no quieren cerrar la puerta a una posible reconciliación. Asterisco 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 el tiempo cura heridas asterisco asterisco 1 año y medio es mucho tiempo. Suficiente para reflexionar, sanar heridas y reconsiderar decisiones. Quizás Hande y Kerem se han dado cuenta de que cometieron un error al separarse, y ahora están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. O quizás simplemente han llegado a un punto en sus vidas en el que se sienten más maduros y preparados para afrontar los desafíos de una relación sentimental bajo la lupa mediática. Asterisco asterisco la opción altruista, un gesto solidario asterisco asterisco. Menos romántica pero igualmente plausible, es la posibilidad de que Hande y Kerem estén planeando algún tipo de evento benéfico o campaña social juntos. Ambos son figuras públicas muy influyentes, y podrían aprovechar su fama y su poder para concienciar sobre algún tema importante o recaudar fondos para una causa noble. En un mundo cada vez más polarizado y egoísta, un gesto solidario por parte de Hande y Kerem sería un soplo de aire fresco. Demostraría que a pesar de su ruptura, siguen siendo personas comprometidas con la sociedad y que están dispuestas a utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Asterisco asterisco la cruda realidad, nada de nada, asterisco asterisco. Seamos sinceros, también existe la posibilidad de que el 21 de marzo de 2025 no pase absolutamente nada. Quizás todo esto sean simples rumores infundados, producto de la imaginación desbordada de los fans y la sed de noticias de los medios de comunicación. Quizás Hande y Kerem estén simplemente siguiendo sus vidas por separado, sin ningún plan de volver a trabajar juntos o retomar su relación. Esta es la opción más decepcionante, por supuesto, pero también la más realista. No podemos aferrarnos a falsas esperanzas ni dejarnos llevar por la fantasía. Debemos estar preparados para aceptar la realidad, por dura que sea. Asterisco asterisco el veredicto final, la incertidumbre es la clave asterisco asterisco. En resumen, mis queridos chismosos, el 21 de marzo de 2025 sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué ocurrirá ese día, pero los rumores y los indicios apuntan a que algo importante está planeado. Podría ser un nuevo proyecto profesional juntos, una reconciliación amorosa, un evento benéfico o simplemente nada en absoluto. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto podemos seguir especulando, teorizando y soñando con un final feliz para Hande y Kerem. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza y un buen chisme turco? Y ahora, antes de despedirme, quiero preguntarles, ¿cuál es su teoría favorita? ¿Qué les gustaría ver que sucediera el 21 de marzo de 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del mundo turco. Un beso enorme y hasta la próxima.